Dios te bendiga en esta hora, tú que estás escuchando este mensaje, este audio. Créeme que Dios tiene una palabra para ti, una palabra que te va a ayudar a continuar y a seguir hacia adelante. Hoy quiero compartirles un tema que he titulado El reinicio. Es necesario muchas veces en nuestra vida volver a reiniciar. Eso se da en cada una de nuestras áreas y es necesario en ocasiones. A veces hay que reiniciar en nuestra vida espiritual, hay que reiniciar un negocio, hay que reiniciar un objetivo que teníamos trazado y que tenemos que volver a reiniciar. A veces es necesario los reinicios, nuestra vida económica, nuestra vida familiar. Es necesario a veces nuestro reinicio. ¿Sí? Volver a reiniciar relaciones que están perdidas. Entonces, Dios usa muchas veces reiniciar en la vida del cristiano o inclusive aquel que no conoce de Cristo también tiene que reiniciar muchas veces lo que está haciendo, decisiones, conductas. A veces hemos atravesado momentos difíciles y nos hemos quedado en esos momentos. Yo necesito entonces volver a reiniciar. Entonces hoy quiero compartirte un tema que está en Ruth capítulo 1 versículo 14 y que habla de que, lo vamos a leer, Ruth capítulo 1 versículo 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí me sepultarán, y allí me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación de entre nosotras dos. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora por esta palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos hables, que nos instruyas, que seas tú, Señor, dándonos un renuevo en nuestras vidas y que podamos conocerte cada día más, Señor, a través de tu palabra. Bendice a aquel que va a escuchar este audio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les dije al principio, he titulado este tema El reinicio. Es necesario hacer en nuestras vidas reinicios, porque siempre va a ser con un propósito. Entonces Dios siempre va a hacer en nosotros una renovación en todo sentido, pero inicialmente necesitamos cambiar y ser renovados de adentro hacia afuera. Eso es lo que me va a ayudar a mí a poder lograr objetivos, ¿sí? Que no tenía, objetivos que tal vez quería cumplir y que no se dieron. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que Dios a veces haga un reinicio? A veces es necesario que Dios apague todo, empezar de nuevo. Dios en ocasiones lo tiene que hacer. Cuando Él va a reiniciar algo en nuestras vidas, tiene que apagar todo, tiene que empezar de nuevo, tiene que detener todo, ¿sí? Por eso en este momento, en este tiempo, vemos una pausa divina. Todo lo que hemos atravesado, estos meses de pandemia, de virus, yo sé que usted también lo ha atravesado. Eso fue como una pausa divina, porque Dios lo ha permitido, ¿sí? Para que nosotros analicemos lo que estábamos haciendo y lo que también vamos a hacer de aquí en adelante. Pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite reiniciar en nuestras vidas, en el mundo? Porque hay caos, porque hay pecado, ¿sí? A veces en nosotros puede haber pecado o estábamos haciendo algo mal. Ejemplo, el mundo, usted sabe, el mundo entero quedó pensando. El mundo entero con esta pandemia se puso a analizar. Mucha gente murió, mucha gente pensaba que iba a morir y todo esto puso a la gente a analizar las cosas. Eso es lo que también Dios quería, llamar la atención del mundo a través de este virus. Y en los cristianos también, porque a veces llevamos una vida que no agradamos a Dios o una vida desordenada. E inclusive como cristianos necesitamos corregir eso. Entonces Dios por eso ha permitido esto. Dios quiere que tengamos un nuevo comienzo en todas las áreas de nuestra vida. Hay empresarios que los negocios han quedado en quiebra. Hay empresarios que los negocios hoy en día no pueden abrir porque no tienen la parte económica. Entonces han perdido muchas cosas. ¿Qué pasa? Necesitan reiniciar, ¿verdad? Necesitan volver a abrir. Entonces
a veces es necesario todas estas cosas para que podamos crear conciencia, para que podamos entender el propósito de las cosas. Entonces, en todo el sentido de la palabra, reiniciar en ocasiones es necesario, porque tal vez estamos fallando en algo. Yo no sé usted si le ha pasado cuando ha querido hacer algo o está haciendo algo, una actividad, alguna manualidad o algo, no sé, de trabajo, y lo está haciendo y no salen las cosas bien. Pero llega un momento en que se detiene, vuelve a comenzar o reorganiza las ideas y entonces todo fluye, todo sale mejor. Bueno, así también a veces sucede en la vida de nosotros. Necesitamos comenzar, necesitamos volver a reiniciar. Por eso he titulado El reinicio esta cápsula o este mensaje que quiero que escuches. Y en la vida de Ruth sucedió lo mismo. Ella tuvo que volver a reiniciar. Dios permitió que hubiera un renuevo espiritual en ella. ¿Sí? Desde el momento en que apareció Ruth en la vida de su esposo, del hijo de Noemí, de una vez Dios tenía un propósito con ella. Entonces vamos a ver algunos aspectos que nos van a ayudar a nosotros para que haya un renuevo espiritual en nosotros cada día. Vamos a ver algunos aspectos que nos van a ayudar. Primero, seamos leales a Dios. Es necesario que seamos leales, fieles a Dios para que en mí haya un renuevo espiritual. Y eso vamos a buscarlo en capítulo 1, el versículo 14, la parte B, que dice, mas Ruth se quedó con ella. Mas Ruth se quedó con ella. ¿Sabe? Ruth hubiera podido decidir si se iba en el momento cuando su nuera, su suegra le dice, Noemí, te puedes ir, como lo hizo Orfa, parafraseando. Noemí también se pudo haber ido, pero no. Noemí prefirió serle fiel y quedarse allí a pesar de todas las circunstancias que estaban viviendo, que estaban atravesando, prefirió quedarse con su suegra. Entonces, no es casualidad que ella se haya quedado allí. Entonces, ¿por qué Dios a veces, como vuelvo y digo, permite reiniciar nuestras vidas? O que haya un renuevo en nuestras vidas. Porque a veces hay cosas que hay que mejorar, que hay que cambiar. Imagínese usted, Ruth era una mujer moabita, una mujer que su cultura era pagana, que le servían a dioses extraños. Entonces era idólatra. Entonces Dios tenía que cambiar eso en ella y traerla a un nuevo comienzo. Entonces ella tuvo que empezar a tener cambios en su vida. Ella tuvo que experimentar cosas nuevas, pero Dios tenía que primero renovarla. ¿Para qué? Para que Ruth tuviera un nuevo reenfoque, ¿sí? Mire, sabe, a veces en nuestras vidas Dios permite esto, como pasó lo de la pandemia. Usted sabe, hay mucha gente que después de estos 5 meses no ha sido igual, o mejoró o empeoró, pero yo creo positivamente que estos 5 meses ha sido para bien, porque sé que mucha gente ha tenido que reenfocar su forma de pensar, ¿sí? Hemos tenido que reenfocarnos nuestra forma a valorar más, tal vez, nuestra familia, a valorar más nuestro trabajo, aquellos que no estamos trabajando. Entonces, Dios ha permitido esto para que nos reenfoquemos, para que miremos las cosas desde otra perspectiva. Como dueño de empresa, como empleado, como un profesional, como cristiano, como no cristiano, no importa. Pero Dios quiere que nosotros nos reenfoquemos y miremos las cosas desde otra perspectiva. Entonces, uno de los propósitos del renuevo espiritual es que seamos fieles a Dios. Para que haya un reinicio, tiene que haber lealtad. Y nosotros tenemos que corregir lo que estábamos haciendo mal, si teníamos descuidada la familia, si teníamos descuidada la vida de oración, el ministerio, todo eso hay que volverlo a reiniciar. Por eso Dios permitió pues esta pausa, digámoslo así, espiritual, para que entonces nos reenfoquemos. Y así como Noemí decidió quedarse Ruth decidió quedarse con Noemí, reenfocó su dirección, así también nosotros necesitamos reenfocarnos. Segundo, para que haya en nosotros un renuevo espiritual, también yo tengo que mantener mi identidad en Cristo. ¿Saben? Muchas personas han perdido su identidad en Cristo. Muchas personas, cristianos de trayectoria, han perdido su identidad en Cristo. Han
dejado al Señor y han profesado ahora otra clase de doctrina, se han desviado. Entonces yo tengo que mantener mi identidad en Cristo para que en mí pueda haber ese renuevo espiritual. ¿Sabe? Cuando Ruth le dijo a su suegra, sabes, tu Dios será mi Dios, se identificó con Noemí y también con su Dios. Entonces, en ese momento, Ruth decidió identificarse con Noemí, pero también con el Dios de Noemí. ¿Sí? Nosotros también necesitamos identificarnos con Cristo. ¿Por qué Pablo dice que necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales en Romanos? ¿Por qué? Porque si él lo dice que necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales, quiere decir que en ocasiones se pueden dejar de ejercitar. Entonces yo necesito ejercitarlo. ¿Y cómo lo puedo dejar de ejercitar? Cuando apenas yo dejo de ejercitar mis sentidos espirituales, ya voy perdiendo el deseo, el anhelo por orar, por leer la Biblia, por servirle a Dios, todo eso, porque se va perdiendo el deseo. Y si se pierde el deseo, entonces dejo de ejercitar los sentidos espirituales. Entonces, Dios permitió un colapso en la vida de Ruth, ¿verdad? Permitió un colapso para que ella se identificara, ¿sí? Para que ella conociera y se identificara con él. Dios permitió un colapso en la vida de Ruth porque a través de eso ella le conoció, ¿verdad? A través de la muerte de su esposo fue que se le pegó a su suegra y le conoció a Dios y se identificó con Dios. Entonces Dios a veces permite en nosotros un colapso también, problemas, situaciones. Hay gente que a veces cree que las situaciones vienen porque solas vienen. No, las situaciones a veces vienen a nuestra vida porque algo estamos haciendo mal, porque somos tercos. Entonces Dios permite a veces esos colapsos para llamar nuestra atención. A veces, ¿usted cree que estos 5 meses que hemos vivido de pandemia, Dios no ha llamado la atención del mundo? Claro que sí, porque hay mucha gente tal vez que no creía ni siquiera en Dios, pero cuando vio este virus empezó a creer en Dios porque pensaba que se iban a morir. Entonces, así mismo pasa. A veces Dios permite las cosas difíciles en nuestra vida para llamar nuestra atención, para que nos identifiquemos con Él. Entonces, estos colapsos nos ayudan a nosotros. Entonces, Dios permite que a veces sucedan estos colapsos en nosotros para que nos volvamos a Él y para que tengamos un renuevo espiritual en nuestra vida. Porque a veces, si analizamos algunas cosas, antes de que sucediera todo esto, tal vez vivíamos una vida desordenada en lo secular, una vida desordenada en lo personal, en la vida de oración, en las finanzas. Mire, yo no sé si usted se ha podido dar cuenta, hay mucha gente que me ha dicho, mira, yo antes ganaba más dinero, ¿verdad? Y ahora que gano menos o voy menos días al trabajo, he podido vivir bien. Me he dado cuenta que puedo vivir con menos dinero. Ese es el tema, ¿ves? Esa es la clave. A veces, cuando tenemos abundancia, lo malgastamos. No sabemos administrarlo. Entonces, cuando es el momento de crisis, nos damos cuenta que sí podemos administrar mejor las cosas. Entonces, Dios nos enseña a través de esta situación que a veces pudimos haber sido desordenados en las finanzas, con la familia. Entonces Dios quiere traer un reinicio en nuestra vida para enseñarnos a ser mejores administradores, a tener mejor compromiso, mayor compromiso con Él, porque Dios quiere renovar inclusive en cada uno de nosotros ese compromiso. Hay cristianos desanimados, apartados, cristianos que ya no quieren saber nada de Dios o cristianos que en este momento la pandemia los cogió y los desanimó. Pero sabe, yo te digo algo, pasemos lo que pasemos, Dios siempre será fiel. Dios siempre será fiel. Por eso tú necesitas un reinicio en tu vida. Tal vez tú piensas que todo está acabado. Tal vez tú piensas que ya no es más, ya no eres más. No, sí hay más para ti. Pero necesitas reiniciar tu vida espiritual. Reiniciar tu vida espiritual. Cuando tú reinicias tu vida, cuando tú permites que Dios haga ese reinicio en ti, pides perdón a Dios y deseas avanzar. Y créeme que en las demás áreas también serás bendecido. No solamente tendrás un reinicio en tu vida de oración, sino en tu vida económica, en tu vida familiar, en todas las áreas de tu vida. Pero sabes, yo te invito a que tengas un mayor compromiso con Él. Tercero,
para que haya en nosotros un renuevo espiritual o un reinicio cuando va a suceder cuando hay fe. La fe es la que me va a ayudar a mí para que haya un renuevo espiritual. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 17? Dice, donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth demostró determinación con esta declaración de fe. Ella demostró que había sido regenerada. Y eso de regenerado a veces suena cuando uno está empezando en el evangelio. Pero no, la palabra regenerar significa reconstruir, rehabilitar. Y sabe, nosotros como cristianos a veces necesitamos ser reconstruidos, ser rehabilitados, ¿sí? Le sirvamos donde le sirvamos a Dios, tengamos los años que tengamos en el cristianismo, necesitamos a veces un renuevo espiritual, porque a veces estamos cansados. A veces ya no nos motiva a orar, a veces ya no nos motiva a leer la Biblia, a veces ya estamos agotados espiritualmente. Entonces es allí cuando tú tienes que dejar que Dios haga un reinicio en tu vida. Por eso yo hoy te vengo a decir que dejes que Dios haga un reinicio en tu vida. Pero tienes que colocar de tu parte, pedirle perdón a Dios, anhelar avanzar y decirle al Señor que te dé nuevas fuerzas. Y Dios te va a dar nuevas fuerzas. Conectarte con tu iglesia, conectarte con eso que habías dejado a un lado, el ministerio, no sea lo que te dedicabas. Volver a empezar en lo laboral, ten ánimo, volver a buscar el empleo, Dios te lo dará. En la familia, volver a reconstruir relaciones. A veces personas no se hablan con el papá, con el hijo, no se hablan con la mamá, con la esposa. Volver a reiniciar esas relaciones, pero eso lo vas a lograr cuando dejas que Dios haga un reinicio en tu vida espiritual primeramente. Entonces, eso es lo que va a lograr que Dios te dé un renuevo. Vamos a Ruth capítulo 4, el versículo 13 dice, Boaz, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz. Ese fue el final de Ruth. Y dice el 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 nietos. Imagínense, la gente que estaba alrededor le dijo a Noemí, ¿sabe? Tu nuera, Ruth, te es mejor, te es de gran ayuda, mejor, o sea, es de más valor que si tuvieras 7 nietos. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que Ruth fue de bendición para la vida de Noemí. Tú puedes ser de bendición para los demás cuando dejas que Dios haga contigo lo que tenga que hacer. Así que el final de Ruth fue de bendición. Sí, porque primero hubo en ella un renuevo espiritual, primero tuvo un encuentro con Dios, primero decidió seguir a Dios cuando le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Entonces, tenemos que permitir que Dios haga ese renuevo, porque Dios tiene planes y propósitos para ti que me escuchas. Dios tiene planes y propósitos. Ruth era una mujer pagana, por eso Dios tuvo que quitar eso y regenerarla. Nosotros tal vez no seremos paganos, pero tenemos que dejar que Dios regenere nuestra vida, que quite lo que estorba, lo que no le agrada a Él. Tienes que dejar, si no eres cristiano y andas en una vida desordenada, fornicación, adulterio, te gusta tomar, fiestas, y tal vez te han sucedido cosas, ¿sabes? Yo te digo, acércate a Dios porque hay un propósito para ti y Dios quiere regenerarte, hacerte de nuevo para que seas una nueva persona en Cristo Jesús. Dios quiere que Él sea nuestro fundamento. Dios quiere ser nuestro manantial de vida. Y saben, en este tiempo que hemos pasado, tal vez a muchos le ha tocado duro, pero Dios quiere que a través de este tiempo duro nos renovemos en Él y hagamos lo que tengamos que hacer, pero sin distracciones, y vivamos una vida agradable a Él. Si tú eres cristiano y le sirves en algún ministerio, sírvele cada día más. Nunca es tarde para empezar. Si has dejado el ministerio, vuélvelo a tomar. Nunca es tarde para iniciar, porque Dios quiere hacer contigo cosas nuevas. Y no solo espiritualmente, sino como te digo, en la economía, en tu negocio, en tu salud, porque Él es el dueño de todo. Necesitamos poner nuestra confianza en Él como Ruth la colocó. Y así como Él llevó a Ruth al destino que Él quería, Él también nos quiere llevar a nosotros al destino que Él quiere para nosotros. Y Dios quiere lo mejor para ti. Yo te hago esta pregunta, ¿a dónde quieres llegar? Pues yo te respondo, allá Dios te puede llevar. ¿Sabes? Dios te bendiga. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición.
Recuerda que si eres cristiano, busca más a Dios porque Él quiere hacer un reinicio en tu vida y levantarte y que seas de bendición y bendecirte. Y si no eres cristiano, sabes, busca una iglesia. Escríbeme a mi cuenta, a mi correo, @marcoarrietap. Ese es mi Instagram, escríbeme y allí te podré contestar. Busca a Dios, busca una iglesia y verás tú que Dios también hará un reinicio en ti. Tal vez tú dices, yo no puedo seguir, yo no puedo avanzar porque he pecado mucho. No importa, Dios te puede a ti hacer nueva criatura, bendecirte en todas las áreas de tu vida y hacerte un hombre, una mujer nueva. Así que Dios te bendiga, te mando un abrazo, muchos saludos, bendiciones, saludos.